inicio en realidad del estudio. ¿Por qué? Porque uno primero se pone la idea. La idea lo podemos mentalmente analizarla, tenemos los elementos que nos sirven para crear probablemente las vías, cómo lo vamos a realizar el estudio, pero esa parte no entra dentro de propiamente el documento del estudio. Dentro del documento empieza con el problema de investigación, que es lo más tangible, que no es nada más que la idea, afinarla, estructurarla y volverla en un problema, ¿sí? Que obviamente cuando se crea un problema es una necesidad que debe ser resuelta. Y en este caso la necesidad a resolverse es la investigación que debe arrojar resultados, ¿no? Entonces vamos a abarcar ese aspecto del problema. La investigación, por ende, parte de problemas. No hay investigación al momento que no parta de un problema identificado. Si está identificado un problema adecuadamente, entonces está la investigación para resolverlo, siempre y cuando implique el método científico, por si acaso. Porque puede haber problemas de otro índole, problemas religiosos, obviamente ahí no entra la parte científica, entonces hay que saberla discriminar, de, de plantear problemas adecuadamente. Por tanto, no hay investigación sin problema, de manera inversa mencionamos, ¿no? Pero esto no niega que todo problema se dé en un objeto, fenómeno o proceso, ¿sí? Todo lo que vemos y el contexto en el cual nos desempeñamos, ¿sí? ¿Qué son? Personas o fenómenos que vemos o procesos, ¿sí? Y eso está dentro de nuestra realidad. Todo lo que vamos a ver es, o lo que nos pone un foquito de una idea propiamente para investigar, es la realidad que vivimos día a día. Entonces, plantear el problema dentro de una investigación no es sino afinar y estructurar formalmente una idea de investigación que nos habíamos planteado en principio. Por ejemplo, si Nadia quiere investigar, un ejemplo, su idea de investigar es un nuevo tratamiento para... A ver, Nadia, ¿qué enfermedad le interesaría tratar? Un nuevo tratamiento. Nadia no está, se durmió. Bueno, a ver, Rocío. Uy, recién son las 7, o sea, ya están durmiendo. No, no creo. Son noctámbulos la Buenas mayor parte. noches, doctor. Sí, a ver, ¿qué le interesaría investigar? Doctor, perdón, a mí me gustaría investigar sobre el problema del cáncer, la enfermedad, Ya, problema del cáncer, pero ¿qué? Tratamiento, tratamiento, diagnóstico, prevención. la prevención. Ya, muy bien. Muy bien, gracias, Rocío. Entonces, ahí está. La idea es prevenir el cáncer. No nos dijo qué tipo de cáncer, pero nos dijo el cáncer, ¿no? De manera general, ¿sí? Cuando queremos esa idea que tiene Rocío, traducirlo a un problema, entonces tenemos que afinar y tenemos que darle una estructura que tiene. Porque de ahí vamos a partir a implementar un diseño. Los diseños ya hemos visto, los enfoques, ¿no? Cuantitativo, cualitativo, los tipos de estudio experimental, eh, descriptivo,
exploratorio. Ya veremos incluso otros más que hay. ¿Cuál corresponde a desarrollar para la respuesta? Porque la idea ella es prevención del cáncer, o sea, mejor nuevas medidas preventivas del cáncer, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace cuando hacemos el problema, ¿no? Ese problema, como les dije, es central y va a guiar todo el proceso investigativo siempre y cuando esté bien planteado. Ahora, si hay errores, obviamente no nos va a hacer llegar a lo que queremos, ¿no? Bueno, ya Rocío ha planteado su idea. Nosotros lo transformamos en problema, dándole estructura. Pero luego viene la parte de profundizar el tema. Y esa parte lo conocemos, vamos a llevar más adelante como marco teórico, que significa sacar fuentes o información de fuentes para determinar cuáles, qué es lo que ya se sabe de la prevención del cáncer, ¿no? Y para eso hacemos una búsqueda bibliográfica. Antes, en mis tiempos, veíamos bastante libros o artículos en revistas físicas. Actualmente todo está en digital, en el Internet. Entonces, usted sacando su Google, le pone, socio le pone prevención contra el cáncer. Entonces, le sale como unos, qué sé yo, 30.000, 40.000, 50.000 resultados, ¿sí? Pero cuando hacemos esta búsqueda no se trata de eso, porque esa búsqueda es muy general y nos va a salir desde promociones de alimentos para el cáncer hasta realmente estudios, ¿no? Entonces, por eso hablamos de una búsqueda rigurosa, exhaustiva y actualizada. Rigurosidad quiere decir que voy a ingresar y buscar específicamente mi tema rigurosamente, pero en bases de datos bibliográficos que están en la red, ¿sí? O sea, son artículos de revistas que están en red, en línea, y que rigurosamente debo buscar mi tema. Cuando digo exhaustivo, es que por lo menos debo utilizar unos dos bases de datos y actualizado que no debo excederme los 5 años. O sea, somos 25 revistas a partir del 20, 21, 22, 23, 24. Sí, incluso el 20 ni cuenta, desde el 21. Entonces, fuentes de información que tengan validez científica, ¿no? Entonces, ahí va. Idea, problema y luego sustentar y buscar en el marco teórico. Ahora, jóvenes, cualquier investigación empieza siempre planteando el problema. Y si uno plantea el problema, pone una pregunta o preguntas de investigación. Ojo. Necesario enfatizarles que las preguntas de investigación le dan sentido a la actividad investigadora y la relevancia, oportunidad y novedad del tema determinan el impacto. En cualquier investigación uno quiere saber el impacto que tiene. Entonces, para ver el impacto, el estudio debe ser novedoso. ¿Novedoso qué quiere decir? El tema de moda, se podría decir, el cual se está hablando. Que sea oportuno, o sea, que nos sirva en el momento. Y que sea relevante, que sea importante. En el 2020-19, el COVID, por ejemplo. Importante, todos querían saber tratamientos, desde homeopatía hasta con medicamentos, de todo. Se buscaba esa información, ¿no? Entonces se hacía ese tipo de investigación. En esos años, por ejemplo, las investigaciones o la difusión de investigaciones no tenían costo, por si acaso, porque generalmente los estudios de investigación para publicar en revistas se paga, no es gratis, o por lo menos en revistas indexadas o reconocidas, tienen un costo. Me acuerdo que hablaban desde los 1.500 o 2.000 euros. Tradúzcanlo en bolivianos, ¿cuánto salía?
revistas así de muchos de nombre, ¿no? Hasta revistas de pocos de nombre, ¿no? Bueno, pero tienen un costo. En época de COVID, arancel cero, no costaban. Bien. El problema de investigación lo definiremos como una cuestión o dificultad real, concreta, susceptible de ser resuelta. O, en todo caso, aclarada mediante la aplicación de métodos científicos. Ahí nos dice todo lo que es, en síntesis, el problema de investigación. Dificultad, porque realmente un sinónimo de problema es dificultad, pues es algo que, una información que tal vez no conocemos y por lo tanto necesitamos, por eso es una dificultad real, concreta. Nos manifestó la compañera acerca de prevención contra el cáncer, o sea, medidas preventivas para no contraer el cáncer. Digamos. Mientras seamos más concretos, mucho mejor. Allá veremos cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de estómago, ¿a qué cáncer se referirá? Sí. Y mientras más concreto, mejor. Hablará ya en qué edades deseará aplicar medidas preventivas. Bueno, aunque el cáncer de manera general está, ¿no? La buena alimentación, más que todo. Y obviamente debe ser susceptible de ser resuelta aplicando un método científico. El método científico ya lo hemos visto, todas las fases que tiene. Entonces, que se resuelva con esta metodología. Si no se puede resolver con esto, no es un problema de investigación, ya es de otro tipo de problema ya llega a ser, ¿no? Por ejemplo, si alguien quiere saber acerca de, no sé, la edad de Matusalén, ¿cuántos años tenía? ¿Quién sabe? ¿O cuántos años ha llegado a tener? No, nadie. 998 años. Ya, esa edad, por ejemplo, se lo dice y es el hombre más longevo que ha habido, ¿sí? Pero hay discordancia cuando se quiere analizar científicamente si ha sido esa edad, ¿no? Y hay discordancia porque lo tratan de comparar que en esos tiempos el calendario no estaba adaptado al calendario que ahora tenemos, gregoriano de 365 días. Entonces, de acuerdo a otro tipo de calendarización, correspondería a menos años, ¿no? Pero obviamente ese tipo de investigación, que es del ámbito religioso, no va de la mano con la metodología científica que les mencioné. Por eso hay que ser bien concretos en decir cuándo es un problema de investigación a ser resuelto con el método científico, ¿no? Segundo aspecto, es una situación que requiere una respuesta debido a su relevancia académica, social, sanitaria o técnica. Un problema, una dificultad, se vuelve problema cuando necesita una respuesta, sí o sí. Si es como dicen, la prevención contra el cáncer, ¿sí? Prevención contra el cáncer, entonces es una necesidad que tiene relevancia sanitaria. ¿Por qué? Sabemos que la enfermedad, o por lo menos los casos que se notifican de enfermedad, aumentan. Hace tiempo de cáncer de cuello uterino, por ejemplo, se conocía que era para mujeres mayores de 30 años, 35 años, tenían ese riesgo. Actualmente ya hay estas jovencitas de 24, 20 años, ya con lesiones iniciales de esta enfermedad. Entonces tiene relevancia, por lo menos en la población femenina, ¿sí? Otro aspecto, ¿alguien quiere saber acerca del tema de suicidios, de estados depresivos? Eso ha empezado en los países industrializados, donde había los índices o los indicadores o la cantidad de casos altas de suicidios. Poco a poco
han ido avanzando a edades más jóvenes, ¿sí? Y obviamente, hablando de nuestro medio, si bien no hay estadísticas, pero sí se ve que realmente ha avanzado en cuanto a lo que significa eh, este tipo de conductas en edades más jóvenes, ¿no? Entonces, por eso hablamos de la relevancia que tienen en lo que significa la parte social, la parte técnica o sanitaria. Por tanto, es la interrogante que fundamenta el sentido y la dirección del trabajo científico, como ya hemos dicho anteriormente. Un buen problema, ¿sí? Básicamente nos estructura qué, qué tipo de estudio, qué enfoque de estudio le vamos a dar y debe cumplir características este problema de investigación. No se olviden, debe tener claridad en cuanto en cuanto a lo que significa la redacción, que todos lo entiendan, ¿no? Que yo lo entienda, que a quien sea que le den entienda de qué consiste el problema, que tenga especificidad, o sea, que trate específicamente una población, un tiempo, una edad, a qué se está refiriendo, si son en personas o si es un fenómeno, en qué lugar, en qué espacio, que tenga relevancia, ya les dije, la importancia necesaria y que sea factible de resolver, ¿no? Ese aspecto estamos manejando conceptualmente dentro de una definición del problema de investigación. Ahora, si queremos hacer una diferencia de la duda o de una simple duda o curiosidad, ¿sí? La diferencia es eso, que el problema de investigación lo podemos estructurar, podemos aplicar el método científico, ¿sí? Podemos hacer que ese problema tenga relevancia, pero en cambio, una simple duda o curiosidad, ¿sí? Es como quien dice algo, a ver, ¿por qué? ¿Quién va a ganar las elecciones? ¿El PDC o no sé cómo se llaman los otros partidos, el otro partido ya? Una simple curiosidad. ¿Tienes relevancia? Tal vez tendrás relevancia hasta dentro de 3 semanas. Luego después ya. Suba quien suba al gobierno, bueno, ya pierde relevancia el tema de elecciones, ¿no? Entonces, esa es una simple curiosidad. Lo otro de ser propiamente un problema de investigación cumple los otros criterios, ¿sí? Bien. ¿Qué características tiene el planteamiento del problema de investigación? Primero es la identificación, que es el paso más importante. Identificar. Y se presenta como la etapa más importante y tal vez la más complicada en la formulación de un estudio. ¿Por qué? Porque a partir de eso va a guiar, ¿sí? Va a guiar de qué manera se va a plantear el estudio, qué enfoque va a tener, qué tipo va a ser, ¿sí? Y obviamente a partir de eso llegan Kimberly, tu micrófono. su micrófono. Ya, bueno, en todo caso, a partir de eso se guía, ¿no? Lo que llamamos el nacimiento de un proyecto de investigación, o más propiamente decirlo, un protocolo de investigación, ¿sí? Va a partir siempre de identificar un problema, ¿sí? Es decir, nace con las acciones de identificación del problema y termina con la determinación de las dimensiones del estudio. Si yo voy a plantear un problema, sí, voy a terminar el problema diciendo, todo esto lo voy a investigar haciendo A, B, C, D, F. O sea, estoy dando la dimensión que me va a dar el estudio. ¿Qué cosas voy a utilizar? ¿Sí? Entonces es importante determinar
Es una característica. Además, no todo es positivo. Muchas veces en la identificación del problema y su planteamiento puede cometerse errores, ¿sí? Se cometen errores que pueden entorpecer luego el logro de los objetivos de la investigación. No sé si a ustedes les he hablado, hablo de diferentes ejemplos, ¿no? Por ejemplo, se ha planteado un problema de investigación en relación a la conducta humana. Si es que el contexto modifica la conducta o es que ya venimos con nuestro cerebro, de alguna manera, con ese tipo de conductas. Me refiero a la agresiva. Entonces se ha hecho un experimento social de una universidad en Stanford, muy conocido, en el cual se ha reclutado a universitarios y se los ha valorado, que no tengan características de personalidad agresivas, nada. Y se los ha dividido. Y a uno se les dijo, ustedes van a ser los celadores, o los guardias, se podría decir, ¿no? Y ustedes van a ser los prisioneros, ¿sí? Entonces, el problema ahí era plantear que que el contexto modifica la conducta de la persona, ¿sí? Eso era el problema. Pero como tal vez el problema no estaba muy bien identificado, este experimento social no llegó a su conclusión, debido a que, lamentablemente, los celadores empezaron a agredir demasiado a los prisioneros. Obviamente ambos estaban tomando un sol y obviamente no llegaron a los objetivos de cumplir si era o no era, porque se interrumpió. Te tenía que interrumpir porque ya se estaba cometiendo bastante exceso, ¿no? Entonces existen errores, ¿sí? En lo que significa plantear el problema, ¿no? Por eso, al principio del proceso de investigación, se necesita de una idea, como lo presentó Rocío, como una formación general. Rocío presentó una idea general, prevención del cáncer, dijo. Entonces, se inicia de la idea, ¿no? Lo primero que se responde rápidamente frente a la pregunta acerca de qué se trata la investigación, en este caso es la prevención del cáncer. Pero el otro error que se ha considerado y que se ve y que se ha constatado es que en muchos casos, si bien se tiene la idea clara tal vez, el momento de hacer la escritura o el typeólogo, entonces no se puede transmitir adecuadamente la idea de investigación. Lo que se hace es merodear, o sea, como dice, se dan vueltas y vueltas de la idea originaria y no se da ese salto a la formulación del problema de investigación, ¿sí? No se pasa al tema. Ahora, ¿de qué manera se da? No se encuentran las palabras necesarias, no hay práctica en la escritura, ¿sí? Porque con sinceridad les digo, jóvenes, muchas veces estamos acostumbrados a agarrar un texto, agarrar botón derecho, control C, luego botón derecho, que sería copiar, o control C, y luego va a pegar. Y esa copia y pega, collage, ¿no? Collage en los trabajos, de principio a fin. Y luego nos atrevemos a poner nuestro nombre todavía. Un delito, por si acaso es eso, porque eso es plagio, ¿sí? Plagio, por si acaso, se considera a utilizar una producción que no es una producción que no es propia y ponerlo para beneficio personal. Yo hago plagio, un ejemplo, como estudiante. Entonces, agarro de muchos textos, copio y pego, y luego me le pongo mi nombre, y luego digo, es mi trabajo. Es un descaro. Plagio es lo que yo veo en las redes sociales, ¿sí?
Están, el material que está produciendo la universidad, lo están transcribiendo, y todavía tienen el atrevimiento de poner, comuníquense conmigo a este celular, con este instituto, que le agradecemos, que le aseguramos su ingreso. Eso es plagio, eso es delito. Si a esas personas se les logra ubicar y se les va a lograr ubicar y se les va a procesar, es por un delito, delitos de autor. ¿Sí? Ahora, como puede que no haya esa información, ese conocimiento, la ignorancia en esos temas, entonces se peca, ¿no? Pero yo les manifiesto. Por eso es que nuestras presentaciones nuestras al final tienen una bibliografía. No nos podemos aducir nosotros que hemos escrito. ¿Por qué? Porque hemos compilado información. ¿Sí? Entonces, de igual manera, ¿no? Hay veces ese problema, esos errores que tenemos en, no, en transcribir o en escribir y no ser entendidos. Esa forma lo único es escribiendo, escribiendo y escribiendo. Y volviendo a escribir y volviendo a escribir y poco a poco se entrenan las neuronas, ¿no? Me dirán, la inteligencia artificial tiene límites, por si acaso. Bueno, en este caso, las dificultades se pueden sintetizar en estos aspectos, ¿no? Se puede citar teorías de maneras, porque hemos dicho, ¿no? El planteamiento del problema se agarra de datos cuantitativos, datos cualitativos. Se cita teorías en forma sucesiva y casi cronológica, en algunos casos, sin poder conectarlas. Lo que les he hablado. Tenemos información que queremos estructurar el problema que queremos enfocar, pero no podemos conectar por algunas palabras, sintaxis, semántica. Entonces, no podemos apreciar las coincidencias que hay o las divergencias o zonas de vacancia en la construcción de conocimiento. Todo eso ya es parte de lo que el investigador debe entrenarse, ¿no? Por eso ello incluye incluso la imposibilidad de considerar los marcos de referencia propios de la discusión. Cuando yo hago la búsqueda de información bibliográfica, eso por si acaso en mi trabajo me sirve para luego posteriormente hacer la discusión respectiva de acuerdo a los resultados que yo he encontrado, ¿no? Segundo aspecto, plantear una investigación empírica sin articularla con la perspectiva teórica, ¿sí? Alguien me dice, un ejemplo, que los que comen queso bastante niños no van a poder hablar, ¿sí? Algo empírico, alguien de usos, costumbres que se pasan de generación en generación, pero eso no está comprobado teóricamente. No hay ningún artículo que denote eso, ¿sí? Entonces, a veces hay problemas que nos planteamos, pero no encontramos el suficiente sustento teórico para ver que realmente es un problema que hay que abordar con investigación científica, ¿no? O dificultades también en identificar qué estamos analizando o investigando. Si es una persona, si es una situación, o si es un contexto social, si es un objeto, ¿qué estamos analizando? Es un problema a la vez, bueno, es una dificultad. Planteamiento del problema, propiamente. El paso de la idea al planteamiento, ese paso que nos realizamos, en muchas cosas, en muchos aspectos puede ser inmediato, automático. Si yo necesito saber efectos colaterales de dicho medicamento sobre, efectos colaterales sobre de los an, ansiolíticos sobre la mucosa gástrica, ya estoy netamente hablando sobre un problema, pese a que es una idea, porque ya no salgo de ahí. Debo analizar lesiones gástricas después de la ingesta prolongada de medicamentos, ¿no? Si me da o no me da. Si en algún caso es casi automáticamente llegar de una idea a un problema.
¿sí? O bien, en algún caso contrario, puede llevar a una considerable cantidad de tiempo llegar a eso, o sea, porque es muy complicado. Y esto va a depender de plantear ese problema de lo familiarizado que esté el investigador o investigadora con el tema a tratar, ¿sí? Por ejemplo, ustedes se van a dedicar al área de salud, nutricionistas, fisioterapeutas, médicos, de los programas, ¿sí? Entonces, van avanzando los años y van recibiendo bastante información. Cuando quieran investigar, entonces me imagino que los que estén en nutrición abarcarán investigación del área nutricional, porque están familiarizados en esa información, como investigadores, ¿no? O los de medicina igualmente, de enfermería igualmente, entonces están familiarizados en esos temas, ¿sí? Ese es un aspecto. El otro aspecto es la complejidad misma de la idea. Si la idea es muy compleja, se necesita desgranarlo, deshilarlo, así, un poquito, a ver, esto está muy como un mechón, así bien enredado, a ver, un poquito ordenaremos, desgranaremos, ¿no? O sea, depende mucho, eso, mucho de ir de la idea al planteamiento del problema. Depende también mucho de la existencia de estudios antecedentes, o sea, de estudios que se hayan realizado acerca del tema que quieren tratar como idea, ¿sí? Y obviamente del empeño que tenga el investigador y las habilidades personales que haya desarrollado. Por eso es importante, jóvenes, aprender de todo. Es mejor saber de todo a tener la oportunidad en el momento y no saberlo. Y así no se aprovecha, ¿no? Entonces, seleccionar un tema o una idea no lo coloca inmediatamente en la posición de considerar qué información habrá desde colectar, con cuáles métodos y cómo analizar los datos que se obtengan. Lo que les he mencionado, de la idea hay que pasar al planteamiento. No de la idea ya se puede deducir qué estudio uno va a realizar, ¿no? Es importante. Ahora, este paso inicial de la idea al planteamiento del problema es decisivo para acotar el objeto de estudio y evitar desviaciones en el desarrollo de la investigación. Si vamos a pasar a lo que significa el problema de investigación, ¿qué debe contener ese problema de investigación? Debe contener, obviamente, la descripción del problema. ¿Qué es lo que yo veo como problema? ¿A quiénes los veo como problema? ¿Quiénes son parte de? Debe incluir, apoyado con referencias de estudios de investigación científicos previos, que tal vez estén relacionados, que se haya hecho en otros países, un ejemplo, o en otro continente, ¿sí? Entonces, de la compañera que me habla del cáncer, entonces, si bien describe todo lo que es el aspecto, en este caso, su problema será el cáncer o su problema serán las personas, en este caso, que adquieren cáncer. Pero en este caso está hablando de prevención. Entonces, en este caso, ¿cuál será la población problema? Entonces, hay que identificar, por eso es importante, identificar en quiénes son en realidad tu problema. La situación, las personas, el fenómeno, ¿qué es tu problema? Utilizar a partir de eso, buscar referencias bibliográficas que apoyen y que hayan hecho la misma investigación, ¿sí? Hacer una referencia a identificar los vacíos en el conocimiento. No se ha encontrado tal vez de prevención en la prevención del cáncer, ¿sí? La justificación social. Se maneja estadísticas. ¿Cuánto es nuestra
índice o tasa de mortalidad de cáncer de cuello uterino, es decir, cuántos mueren con cáncer de cuello uterino, cuántos mueren con cáncer de gástrico, o con cáncer óseo, o con cáncer de próstata, ya. Justificación social. Si es un número elevado, está justificado investigar en ese tema. Justificación académica y técnica, importante, ¿sí? Que complementa. Entonces, estos elementos debe contener, por lo menos ir armando acerca del planteamiento el planteamiento del problema. Ahora, si he planteado un buen problema, bueno, si he planteado un problema adecuadamente, se dice que el problema ya está resuelto parcialmente, ¿sí? ¿A qué me refiero? Es decir, que a mayor exactitud corresponden más probabilidades de obtener una solución satisfactoria. O sea, que si al problema, como hemos dicho, lo están estructurando adecuadamente, poco a poco ya están fabricando las respuestas. O más que la respuesta, pero por lo menos el camino más rápido a llegar a la respuesta y más eficiente, ¿no? Por tanto, el investigador debe ser capaz no solo de conceptuar o redactar el problema adecuadamente, ¿sí? Escribirlo de forma clara, precisa y accesible, ¿sí? Van a entrar a una carrera de ciencias de la salud, van a registrar informes, historias, evoluciones, todo tipo de documentación que es legal. ¿A qué se refiere? Que lo que ustedes escriban, si en algún momento causa problema, se somete a, a una situación médico-legal, donde un juez interviene. A usted ha escrito esto. Por eso es que deben, de alguna manera, mejorar o fortalecer las habilidades de escritura, o sea, no me refiero a su letra, ¿no? Me refiero al contenido, a cómo expresan las ideas adecuadamente, ¿sí? Por eso es importante. En la investigación es básico y en el trabajo que desempeñen, igual. En algunas ocasiones, algunas personas saben lo que desean hacer, pero no lo pueden comunicar. No sería un autista, obviamente, pero obviamente hay un problema, ¿no? Entonces, todo está en la cabeza, pero no lo puede escribir por alguna situación. O no lo expresa, o no ha aprendido las reglas de sintaxis, ortografía y semántica, entonces obviamente no puede. Pero eso no es una patología, no es nada más que falta de práctica, nada más. Entonces, es necesario que realice un mayor esfuerzo para traducir su pensamiento. Ya, a ver, lo pone por escrito y lo lee y lo vuelve a leer y realmente es lo que piensa o hay que cambiar algunos términos, ¿no? A términos comprensibles, ¿sí? Por eso, en la actualidad, la mayoría de las investigaciones requiere la colaboración de varias personas. Compañeros, cuando usted haga la investigación, haga, escriba, luego le dice, un ejemplo, Sebastián le dice a Ángela, por favor, Ángela, léemelo esto y por favor tus observaciones. Y Ángela va a leer y va a decir, bueno, esto no lo entiendo, esto tampoco, esto sí lo entiendo, esto sí, esto no. Esa es la colaboración. Al revés, Ángela le da a Sebastián y dice, para mí no entiendo, no entiendo, eso entiendo. Esa es la forma, la técnica que uno desarrolla poco a poco para afinar su técnica en cuanto a escribir y reflejar su pensamiento, ¿no? Realizar un planteamiento del problema bien formulado incluye datos cualitativos, cuantitativos. O sea, al plantear el problema, va a utilizar, porque hemos hablado de justificación social, técnica. Entonces, para eso necesita datos, que los va a sacar de artículos de investigación científica. Entonces, va a utilizar, pues, estadísticas, va a utilizar informes, testimonios, revisión bibliográfica, va a respaldar el problema, ¿sí? Que vaya a utilizar.
Elementos, nuestras características, ¿no? O sea, y cómo se debe hacer. Ahora, los elementos son 5 y están relacionados con los objetivos, con la pregunta de investigación, con la justificación, con la viabilidad y con la evaluación. Los objetivos es que si es un problema, tiene que llegar a algo, tiene que tener un objetivo. La pregunta se lo hace en sentido interrogativo, busca en la investigación, por lo tanto las preguntas no deben ser abstractas. Justificación indica el porqué de la investigación exponiendo razones. ¿Sí? Y la viabilidad se determina es o no viable, analizando recursos, o sea, personas, recursos humanos, plata, recursos financieros o recursos materiales. Si hay un estudio de $1.000.000, obviamente es inviable, no es factible. Nadie paga ese estudio. Sí. Y la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Importante considerar respecto al problema de investigación, cuestionamientos. El por qué lo estoy realizando. Si no hubiera esta investigación, entonces, ¿cuál sería la realidad? Sí. Redacción de la pregunta de investigación. Redactar la pregunta de investigación, que es una parte importante del planteamiento del problema, ¿sí? Se lo va a redactar o expresar, obviamente, en forma interrogativa, o sea, utilizando palabras y signos de interrogación, ¿no? Palabras interrogativas, signos de interrogación, que van a direccionar el estudio hacia la búsqueda de respuestas concretas, ¿no? O sea, es considerada la esencia del proceso investigativo, ¿sí? Porque muchos parten de saber qué realmente quiere saber y casi la pregunta sintetiza, ¿qué es lo que realmente es? ¿Cuál es la duda? Porque podemos hablar de muchas cosas, pero ¿qué es la duda específicamente? ¿Sí? Entonces, esa duda que está entre signos de interrogación no debe ser general, porque si es general no conduce a la investigación concreta. Por ejemplo, aquí los ejemplos que les he dado. ¿Por qué hay personas más satisfechas con su trabajo que otras? Es general. ¿Por qué? No sé de qué tipo de personas estamos hablando. Personas, varones, mujeres, ancianas, jóvenes, ¿no? ¿En qué programas de televisión hay muchas escenas sexuales? ¿Qué consideramos una escena sexual? Sí. Hay programas de televisión, hasta ahora ya hay esta televisión digital, o sea, muy general. Cambian con el tiempo las personas que van a psicoterapia, igual. ¿De quién estás hablando? ¿Varones, mujeres? ¿De qué edades? ¿De qué trabajos? ¿De qué estrato social? Muy general. Estos son los ejemplos de lo que no se debe hacer. Preguntas generales. En cambio, las preguntas de investigación deben tener estos atributos. Ser específicos y claros, evitando ambigüedades, ¿sí? Ante todo. Debe ser factible de responder mediante métodos científicos. La pregunta. El problema debe ser factible. La pregunta también debe ser factible a responder. Debe delimitar el tema en cuanto a población, fenómeno de estudio, tiempo y espacio. Lo que les dije, específico debe ser. Debe implicar uso de medios éticos. Cuando se hace investigación se considera la ética en la investigación. Es las reglas de la moral y ética lo que nos define a no hacer el daño a nuestros semejantes. La ética, en síntesis, es el no hacer daño, ¿no? Último aspecto, último atributo, debe ser abierta la pregunta, ¿sí? Cuando digo pregunta abierta, o sea, la respuesta obviamente también va a ofrecer un abanico de posibilidad, ¿no? Estimulando la investigación y que no dé lugar a una respuesta sí o no. ¿Sí? Es como decir, ¿no? ¿Será verdad que el medicamento va a causar esta enfermedad? ¿Sí o no? No, eso no es una pregunta de investigación, ¿no?
a menos que correspondan a estudios experimentalmente específicos. Ese es el único caso, ¿sí? Ahí va la bibliografía, compañeros, ¿sí? Muchas gracias por su tiempo. Ay. Y les pido, por favor, prepárense. No estén viendo ni hasta cuánto hay que llegar, no. Ustedes solo prepárense, prepárense y prepárense. Sí, bastante. Como quien dice, vivan el camino del esfuerzo, que la meta o los frutos, eso les va a llegar sin mayor problema, ¿sí? Bueno, nos vemos entonces hasta la siguiente semana. Hasta luego.